Vamos a la palabra del Señor. Dios obrando en el corazón de un hombre que vivía en una sociedad muy pagana, Babilonia. No es un hombre de origen judío, no es un hombre de origen hebreo, era un extranjero total y absolutamente. Un hombre que pasó por situaciones muy duras en su vida. Yo sé que usted está infiriendo a partir de los comentarios que estoy haciendo de quién estoy hablando. Un hombre que le tocó padecer por sus malas decisiones. Un hombre que, en razón de sus decisiones apresuradas, tuvo que pagar precios muy caras. Así es que un hombre que la pasó mal, pero un hombre que vio la gloria de Dios. ¿Saben qué? Él fue llamado amigo de Dios. Usted ya sabe a qué me estoy refiriendo, ¿cierto? Abraham. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera contemporánea. Dice: pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta palabra a mí me gusta mucho, el verso 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso le quita exclusivismo a algunos que pretenden arrogarse o señalar a un pueblo determinado como el pueblo de Dios. Yo siempre le digo que el pueblo de Dios son aquellos que han sido convocados por la gracia de Dios y por el sacrificio redentor de Cristo. Finalmente, la iglesia es el pueblo de Dios, y en la iglesia están los convocados de todas las naciones. Entonces existía, como número 1, respecto a lo que leímos, un requerimiento: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, nosotros lo leemos, pero no sentimos el profundo impacto del corazón de Abraham. Abraham era un hombre que tenía, al parecer por el relato que nos da la Escritura misma, una holgada situación económica. Yo diría más que holgada, era un hombre de grandes recursos económicos, y este llamado que le hace un Dios desconocido no es menor, es un Dios que él no conocía. Por lo tanto, imagínese usted, póngase en los zapatos de este hombre. Este Dios que le llama entonces a llevar a cabo un propósito. Él no tenía necesidad alguna, porque él vivía bien, tenía esclavos, tenía entonces, como decíamos, esta promisoria situación económica que le permitía vivir bien sin ningún problema. Y a este Dios que le llama: vete de tu tierra, ándate de tu tierra, deja a tus parientes, deja la casa de tu padre. Y dejar la casa del padre tiene muchas connotaciones, no solo emocionales o afectivas, sino que también una cuestión de orden cultural. Pero ahora también hay un beneficio respecto de lo que el Señor estaba demandando. Y le dice, como elemento número 2, yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí había un principio redentor. Esto es lo que quiere decir Juan en Juan 3:16, ¿cierto? Respecto al mundo, cuando el Señor habla, ¿cierto? Lo que escribe Moisés en el Génesis, está hablando de que van a ser convocados de todo el mundo, y va a existir una nación en particular donde Dios iba a revelarse, y Dios iba a revelar en Cristo a todas las naciones de la tierra. Por eso que tiene eco y consonancia con lo que señala Juan 3:16, ¿cierto? Es que Dios envió a su Hijo para que el mundo fuese salvo, pero en realidad el mundo, es decir, de todas las culturas, y no necesariamente de todo el mundo como una connotación universalista, es decir, que todos van a ser salvos. Eso es imposible, créame, no es imposible para Dios, sino para el hombre que se ha alejado de Dios irremisiblemente. Algunos datos importantes que son
necesarios de mencionar. Primero, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. Lo que es peor, además era un hombre adulto, no conocía al Dios que lo estaba llamando. Y a pesar de no conocerlo, establece una relación de fe con él. Que esto es importante, que Pablo desarrolla también este concepto de fe de Abraham y respecto a la justificación en Gálatas. Pero bueno, vámonos directamente entonces al texto. Decide obedecer y confiar en el Dios que lo llamaba, pese a no tener una gran información sobre él. Mire, vayamos por favor a Génesis 12, del 4 al 5. Estoy leyendo la Reina Valera contemporánea. Mire lo que dice. Y Abraham, y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó a Abraham, a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Está siguiéndome, ¿verdad? Él le hace caso a este Dios desconocido, toma todos los bienes que tiene. Y aquí hay un dato sumamente importante que nosotros no debemos dejar, no debemos pasar por alto. Él se lleva a Lot, que era su sobrino, porque Abraham no tenía hijos, no tenía progenie, no tenía descendientes, no tenía herederos. Y eso, hermanos, en ese tiempo era una afrenta, no solo al padre, al patriarca, sino también para la mujer, que no había tenido la capacidad biológica de poder engendrar un hijo. Pero Dios estaba detrás de todo esto, y esto es lo hermoso. El texto mismo nos lleva a Génesis 15, del 1 al 6, y quiero que por favor tengan también en consideración lo que voy a leer. Dios hace un pacto con Abraham, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque la relación de Dios con el pueblo, con sus redimidos, es una relación pactual, es decir, fundada sobre un pacto. Déjeme mencionar solamente 3 cosas importantes, no voy a profundizar por temas de tiempo, pero solamente permítame señalarlo. En el Antiguo Nuevo Testamento, que es un libro, algunos tienden a dividirlo, es decir, como que en el Antiguo Testamento era el tiempo de la ley y en el Nuevo Testamento era el tiempo de la gracia. Eso la verdad que es falso, de la falsedad más absoluta, y es un enfoque hermenéutico totalmente equivocado y errático, en realidad, porque la Biblia es una sola, y por lo tanto los principios que están en el Antiguo Testamento también tienen relación con nosotros. No es que haya quedado abolido. Lo bueno, lo hermoso es que Cristo cumplió la ley en términos éticos y morales, la cumplió por nosotros. Y al cumplir Cristo la ley, nosotros somos beneficiados, porque eso es imputado a nosotros, además de la justificación y todo lo que en algún momento hemos hablado. Por lo tanto, ¿por qué Dios nos mira a nosotros hoy día en plena santidad? Nos mira en plena santidad porque Cristo cumplió la ley. Por eso que Él dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso se llama la obediencia activa de Cristo. Él cumplió por nosotros la ley completamente. Por eso que ningún precepto de la ley puede imputársenos hoy día, porque la ley la hemos cumplido en Cristo, y esto es motivo de alegría. La ley, nos referimos entonces a todos los mandamientos de carácter éticos y morales que están concentrados en el Antiguo Testamento, y particularmente en los 5 primeros libros de nuestra Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco. Entonces, Dios entonces hace un pacto con Abraham. Ahora, esto es solo una administración de un principal pacto que Dios había hecho con Adán, que es conocido entre los teólogos como el pacto de obras, ¿cierto? Una vez que falla, que se quebranta esta hermosa relación que Dios había establecido con Adán, surge lo que se conoce como el pacto de gracia. Y había también un pacto eterno, que los teólogos llaman el pactum salutis, es decir, el pacto eterno. Y estos pequeños pactos que nosotros vamos viendo en el Antiguo Testamento son administraciones de un gran pacto que Dios hizo, ¿verdad?, con la Trinidad, en lo profundo, en lo más entrañable de este Dios trino. No tenemos tiempo para explicarlo, pero lo que está haciendo entonces aquí Dios es pactar con Abraham, establecer un compromiso. Quiero por favor que ustedes pongan mucha atención. ¿Me están escuchando, verdad? Creo que sí. Dice Reina Valera contemporánea,
capítulo 15, verso 1 al 6. Después de estos sucesos, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Qué hermosa esta promesa. Yo soy tu escudo. Usted sabe la función que cumplía el escudo, era detener el ataque de los enemigos. El escudo era una suerte de protección que los soldados tenían. Dios le dice a Abraham: yo soy tu escudo, yo te voy a proteger, yo voy a cuidar de ti. Y no puedo, bajo ningún punto de vista, pasar por alto esta hermosa promesa que también es para nosotros. Hermana Brenda, si me estás escuchando, Dios es tu escudo. Dios es tu escudo. Hermanos de la iglesia Evangelio y Gracia, Dios es vuestro escudo. Hermano Vladimir, si me estás escuchando, Dios es tu escudo. Bendito el Señor. Y tu galardón será muy grande. Verso 2. Abraham respondió: mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos? Y el mayordomo de mi casa es de Damaseno Eliezer. También dijo Abraham: mira que no me has dado descendencia, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: tu heredero no será este, sino tu propio hijo. Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia. Y Abraham creyó, y eso le fue contado por justicia. Aquí hay un hecho muy, muy decidor que no lo voy a leer porque esto va hasta el verso 21. Pero quiero mencionarlo. Dios establece un pacto con Abraham y lo hace a la usanza, utilizando, digamos, el contexto sociocultural de su tiempo. ¿Y cómo lo hace? Fíjese, usted lo va a leer después, del verso 1 al 21, va a leer completo. Yo lo invito, solamente le voy a contar brevemente cómo era establecer un pacto. Dice el texto bíblico en Génesis 15, no lo estoy leyendo, eso lo estoy mencionando. Dice que partieron un animal. Bueno, ¿en qué consistía esto? En desmembrar un animal y colocar las piezas o las partes en forma paralela. Entonces, quienes iban a contraer este pacto, este compromiso, esta alianza, este contrato, tenían que pasar por entre las partes desmembradas del animal. Primero pasaba uno, ¿cierto? Y después pasaba el otro. Esto sería el equivalente a lo que hacemos nosotros hoy día cuando vamos a firmar una compraventa, un compromiso de compraventa en una notaría, guardando las proporciones de la comparación, porque evidentemente que hay una distancia cultural enorme. Pero es prácticamente, en la práctica es lo mismo. Entonces pasan por el animal desmembrado y los contrayentes se dan la mano. Había otra práctica también muy curiosa, que cuando hacían un compromiso, entre los hombres se tomaban los genitales. ¿Verdad? Se daban la mano y se tomaban los genitales como una expresión también de compromiso, no solo de quienes lo estaban contrayendo, sino de la descendencia de quienes contraían también un pacto. Pero sigamos entonces. Mire qué hermoso lo que les estoy narrando. Y cuando se va a dar está Dios frente a Abraham, pero dice que un sopor, un sueño, una niebla cayó y Abraham se durmió. Y dice el texto, mire qué hermoso, que una antorcha de fuego pasó por entre las partes desmembradas del animal. Abraham no pasó. Y esa antorcha de fuego, sin lugar a dudas, representa a Dios. Y el único que pasa por las partes desmembradas del animal es Dios. Por lo tanto, el pacto que Dios hace con Abraham es un pacto de carácter unilateral. Ahora, en los beneficios es bilateral, pero como Abraham se duerme y el que pasa por los animales desmembrados es solo Dios, según nos relata Génesis 15, del 1 al 21, nos está dando a entender que el pacto está circunscrito a un solo benefactor, que es Dios, y no Abraham. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por lo tanto, el pacto que Dios establece, este pacto abrahámico, es un pacto de carácter unilateral y queda sujeto solo a la fidelidad de Dios. Hermanos,
Eso es gracia, para que vayamos entendiendo. Entonces, este pacto tenía las siguientes características. Primero, era un pacto unilateral, es decir, estaba sujeto a la fidelidad de Dios. Segundo, Dios era la fuente de la bendición para Abraham y su descendencia. Número 3, prometía un hijo y una descendencia numerosa. La señal del pacto entonces era la circuncisión. Aquí viene entonces esta práctica ritual propia del mundo antiguo, propia en realidad de la cultura hebrea. Hasta el día de hoy los judíos se circuncidan. Disculpe usted. Vamos entonces a Génesis 17, del 1 al 8. Vamos viendo entonces los elementos que tiene este texto. Estamos viendo a Abraham. Abraham no era Abraham todavía. Dice así: Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí, sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él y le dijo: este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham o Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo, con tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia, y a ti y a tu descendencia le daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. ¿Está entendiendo, hermanos amados, las implicancias que tiene el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham? Era un pacto perpetuo, un pacto, hermanos amados, que no solo le iba a favorecer a él y a su familia más inmediata, sino a todos sus descendientes. Y aquí viene entonces esta hermosa promesa: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, nosotros hemos recibido también las bendiciones de este pacto. Génesis del 9 al 14, sigo en el verso 17, capítulo 17. Mire qué hermoso. Tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya nacido entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Por lo tanto, la circuncisión es una señal material o física del pacto que Dios había establecido con Abraham. ¿Cuándo se tenía que hacer esto? Verso 12. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero. Es decir, no solo se circuncidaba aquellos que nacían directamente de los lomos de Abraham, por decirlo de una manera, que salía de los lomos de Abraham, sino todos aquellos también que eran recogidos como extranjeros, que eran prohijados bajo la tienda de Abraham, y el linaje de estos también. Verso 13, será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. ¿Qué pasaba entonces cuando alguien no se circuncidaba? Básicamente estaba fuera del pacto. Fíjense, Dios le prometió a Abraham un hijo a los 75 años. Estaba por cumplir 100. Habían pasado casi ya 25 años y la promesa no se había cumplido. Pero Dios, hermanos amados, no se había olvidado de él, como asimismo tampoco se olvida de nosotros. Dios no se olvida de nosotros. Fíjese, Génesis 21, estoy haciendo un repaso biográfico de la vida de Abraham. Mire, capítulo 21, verso 1 al 7. El Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. Y Sara concibió y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo preciso que Dios le había anunciado. Al hijo que le nació a Abraham y que dio a luz Sara, Abraham le puso por nombre Isaac.
Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días de nacido, y tal como Dios se lo había ordenado. Cuando nació su hijo Isaac, Abraham tenía 100 años. Sara entonces dijo: Dios me ha hecho reír, y todo y todo el que lo sepa se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que yo, Sara, habría de amamantar hijos, pues le he dado un hijo en su vejez? Hermanos, Dios cumplió su palabra, es decir, la promesa que le había hecho a Abraham 25 años después. Hermanos, mire, escuche, Dios no olvida a sus hijos, sus promesas son ciertas y verdaderas. Hermanos, Dios no se olvida de nosotros, los plazos para Dios no son los plazos nuestros, pero Dios siempre tiene en su corazón las promesas que nos ha hecho. ¿Y cuáles son las promesas que nos ha hecho? Su palabra. Número 3, estoy leyendo entonces las implicancias del nacimiento del Hijo. El patriarca en algún momento había perdido la fe en que esto se había de cumplir. Por eso que él recurrió a su esclava, Agar, y tuvo un hijo que fue bautizado como Ismael. Fueron, hermanos, 25 años de angustia, de conflicto, de desesperanza, de duda, de incredulidad, hermanos, de depresión quizás en el caso de Abraham, pero Dios no falló en su promesa. ¡Aleluya! Dios es fiel. Dios no se ha olvidado ni de ti ni de mí un solo momento de nuestra vida. ¿Estás conmigo? Quiero terminar porque ya ha pasado 1 hora, pero vamos a seguir el próximo domingo con este tema. Dios nunca deja de ser fiel. Fíjese lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no cumplirá? Pregunta retórica. Evidentemente que no. De la misma manera, Lamentaciones 3:22 dice así: porque las misericordias del Señor jamás se terminan, pues nunca fallan sus bondades. Hermanos, Dios no se ha olvidado de nosotros. ¿La estás pasando mal hoy día? ¿Estás pasando una prueba hoy día? Abraham esperó 25 años para que se llevara a cabo o se materializara la promesa que le había hecho Abraham. Dios está con nosotros. La segunda parte de esta enseñanza la vamos a concluir la próxima semana, y desde ya agradezco la atención que usted ha tenido conmigo esta mañana.